Decías que tenía una pregunta, ¿no, Paloma? Sí, no me queda muy claro cuál es la posición de Chekhov en respecto a la religión, porque sé Eh, que sé que se ha criado en un entorno muy ortodoxo, pero realmente no sé si él es creyente, si no. El, el padre, por lo que sea, era súper cristiano. Claro, no, pero a mí me pasa lo mismo. O sea, a mí esa pregunta me queda, porque a partir de las lecturas de las cartas es que no logro darme cuenta tampoco. Aparentemente pareciera ser que es ateo, pero, pero hay un deje a veces, ¿no? También de espiritualidad. Sí, también hay que tener en cuenta que Chekhov estuvo enfermo mucho tiempo en su vida y normalmente la gente enferma se suele acercar un poco más a la espiritualidad cuando ve la muerte tan de cerca, ¿no? Sí, claro. además, Es verdad. todo este tiempo lo tuvo que pasar solo en Yalta, bueno, mucho tiempo de su enfermedad. Sí. Eso Pero era- bueno, tenía a Olga, ¿no? Que se acercaba y le veía bastante de veces. Lo malo es que Olga vivía en Moscú por su trabajo, entonces tenían que tener como una especie de relación a distancia. Claro. Pero claro, siempre que podía iba a verle, junto con su Mm. familia. Vamos por el año 1897. Porque es la cara, Checo. Este año me diagnostican de tuberculosis y me voy a Niza para tratarme. Y financia la construcción de 3 escuelas en Mirijovo y además envía libros a Taganrog. Eso es verdad. Pero luego, por mi enfermedad me toca irme al balneario al sur de Alemania. Y nada, ¿Cómo que nada? que no me acuerdo de más. Chekhov no fue una persona que quisiera gastar demasiado tiempo hablando sobre Dios o la fe, aunque gran parte de su vida se consideró ateo. No obstante, hemos conseguido rescatar unas cartas que intercambiaba con un compañero suyo, reflexionando sobre Dios y la fe. Cartas las cuales mi compañero Valentín y yo les vamos a leer. Es una superstición, y cualquier superstición es horrible. Hay que razonar con claridad y valentía. Un día hablaremos a fondo de eso. Le demostraré cómo 2 por 2 son 4 y que la inmortalidad es una sandez. En ningún caso podemos desaparecer sin dejar rastro. Es seguro que viviremos después de la muerte. La inmortalidad es un hecho. Espere y se lo demostraré. Pero nunca llegó a demostrarlo. Si Dios no existiera, los hombres lo inventarían. Yo creo profundamente que, si la inmortalidad no existe, tarde o temprano la inventará la gran inteligencia humana. Puede que el hombre tenga 100 sentidos, y que con la muerte solo desaparezcan los 5 que conocemos, y que los restantes 95 sigan vivos. ¿Cómo podría vivir bajo el mismo techo que un hombre que cree firmemente, como cree un profesor, mientras que yo hace tiempo que he perdido la fe y solo miro con perplejidad a cualquier intelectual creyente? Hay que creer en Dios. Y si no hay fe, no hay ninguna necesidad de ocupar su lugar con estridencias, sino buscar en solitario, a solas, con su conciencia. No sé qué es lo que significa la eternidad, la infinitud. No se me ocurre nada, absolutamente nada. La vida en el más allá es para mí algo gélido, frío, mudo. No sé nada. Es posible que la cuarta dimensión exista, y que la otra vida también. Este es un resumen de todas las cartas que se intercambió con su amigo el cual, por cierto, no hemos desvelado su identidad todavía. Y esto es porque su identidad era Anton Pavlovich Chekhov. Efectivamente, todas estas afirmaciones las dijo el propio Chekhov, ya que consideraba que en la duda se encuentra la virtud. De hecho, hay por ahí una frase que nos gusta mucho, ¿verdad, Valentín? Así es. Dice: entre el Dios existe y el Dios no existe, hay un enorme campo que el verdadero sabio cruza con extrema dificultad. Chekhov creía que los rusos solían vivir en un extremo o en el otro, y que por eso sabían poco o no sabían nada. Sin embargo, en relatos que hablan sobre la infancia de Chekhov, podemos ver que él tuvo mucha influencia religiosa, ya que así recibió su educación cuando era niño. Un amigo de él decía que era inevitable para Chekhov tener la poesía que acompaña la fe en sus obras, y que el autor manifestaba una comprensión profunda de la fe popular, cosa que era inseparable de la fe de la vida. Como podéis ver, llevo una cruz colgada del cuello, y esto no es casualidad,
La llevo porque el mismo Chekhov también la llevaba siempre puesta. Chekhov fue una persona contradictoria toda su vida, pero no porque estuviese loco, sino porque le encantaba reflexionar y pensar en todo lo que le rodea. Oiga, doctor, ¿está Ana Petrovna tan gravemente enferma que debe ir a Crimea? Sí. Tiene tuberculosis. Eso no está nada bien. Hace ya tiempo que vengo notando en su cara que no va a vivir mucho. Pero hable más bajo, que pueden oírle en la casa. Ay, así es la vida. La vida humana es como una florecilla que crece alegre en un prado. Llega una cabra, se la come y se acabó. Yo, doctor, empiezo a pensar que el destino me ha jugado una mala pasada. Muchísimas personas que quizá no sean mejores que yo son felices, y sin embargo no pagan nada por su felicidad. Pero yo he pagado por todo, absolutamente por todo, y lo he pagado caro. ¿Por qué tengo que pagar intereses tan atrozmente elevados? Mi querido amigo, usted se muestra siempre tan atento conmigo, tan delicado, tan reacio a decirme la verdad. ¿Pero cree usted que no sé la enfermedad que tengo? Lo sé perfectamente bien. Pero es fastidioso hablar de ello. Me despertó una sensación de peligro inminente. Abrí los ojos. La habitación estaba llena de un resplandor deslumbrante que desapareció instantáneamente y reapareció al cabo de poco. La tormenta arreciaba alrededor de la casa. Unas enormes nubes grises se encaramaban con furia unas encima de otras, vomitando fuego y estrépito. Los abedules del jardín, doblegados, aullaban de dolor, azotados por una lluvia oblicua que a causa de los relámpagos parecía de cristal. La casa temblaba tanto por las ráfagas de viento y los truenos que el yeso empezó a desprenderse de la pared por debajo del papel hinchado. De repente, entre el estruendo de aquel cielo que se nos caía encima, oí un gemido prolongado. La oreja pegada a la pared tras la cual estaba Chekhov confirmó mi suposición. El gemido volvió a repetirse, penoso, casi inhumano, entrecortado por vómitos y sollozos. Me pareció que Chekhov se moría, y que si moría, sería por mi culpa. Fuera de mí como estaba, descalzo y vestido únicamente con una camisa, crucé rápidamente el comedor y fui a su habitación. Al llegar a la puerta, volví a usar el oído, castañando de frío. Como suele pasar en los momentos de máxima tensión, la tormenta amainó por un instante. La casa se quedó en silencio. Daba miedo, y entre el silencio se oía claramente los gemidos ahogados, la tos y un gorgoteo. Abrí la puerta de par en par y llamé a Chekhov susurrando: Anton Pavlovich. En la mesita de noche una vela derretida se extinguía. Chekhov estaba acostado de lado, entre las sábanas arrugadas, retorcido con su largo cuello estirado fuera del borde de la cama. Todo su cuerpo se estremecía al toser, y a cada sacudida, de su boca abierta de par en par brotaba la sangre al escupidero esmaltado, como el líquido de una botella puesta en vertical. A causa del estruendo de la tormenta que empezaba de nuevo, Chekhov no había advertido mi presencia. Volví a llamarle por su nombre. Chekhov se colocó boca arriba sobre la almohada y, limpiándose con un pañuelo el bigote y la barba manchados de sangre, me buscaba con su mirada entre la oscuridad. Y allí, en la luz amarilla de la vela de Esteriana, por primera vez vi sus ojos sin las lentes. Eran grandes e impotentes, como los de un niño, con los blancos amarillentos de bilis humedecidos por las lágrimas. Dijo en voz baja y con dificultad: No le dejo dormir, perdone, querido. Un brillo deslumbrante detrás de la ventana, e inmediatamente después un golpe en el tejado de metal ahogaron sus palabras. Solo vi cómo dejaba su bigote cubierto de sangre y se movían sus labios sordos. Cerebro.
Estamos de celebración. La Casa Museo del escritor y dramaturgo ruso Anton Pavlovich Chejov nos abre las puertas a propósito de la fiesta centenario desde el día de su inauguración. Para ello conectamos con nuestro corresponsal en Yalta. Valentín, ¿qué puedes contarnos? Nos encontramos junto a la Dacha Blanca que Chejov mandó a construir el año 1898 para instalarse definitivamente a vivir en Yalta por recomendación de sus médicos. Chejov sufría tuberculosis desde el año 1884, por lo que el frío invierno de Moscú no le sentaba nada bien. Ese fue el motivo por el cual decidió trasladarse a 2000 kilómetros de su querida ciudad. El invierno aquí en Yalta es mucho más cálido y apacible, aunque en palabras del propio escritor, su vegetación de verde perenne le aburría tremendamente. El escritor aquí se sentía aislado, ya que no podía ver ni oír nada de su trabajo. Decía, no hay nadie con quien hablar, ningún lugar a donde ir, ni razón alguna por la que trabajar. En los últimos años que Chejov estuvo viviendo aquí en Yalta, añoraba las llanuras infinitas rusas, los largos ríos que las atravesaban y las montañas bañadas de nieve. Gorki decía que cuando uno leía los cuentos de Chejov, podía sumergirse en un triste día de finales de otoño. Parece ser que así era como Chejov se sentía aquí en Yalta. Sus alegrías en esta ciudad iban acompañadas de la compañía de sus seres queridos. El escritor se pudo ver muy alegre y animado la primavera que recibió la visita de su mujer, Olga Nipper, su hermana María, o amigos como Gorki, Bunin o Stanislavski. Además, solía pasear frecuentemente con Tolstoy, ya que éste veraneaba muy cerca de la casa del escritor. En Yalta, le gustaba ir a sitios como el Palacio del Zar Nicolás I. Acudía acompañado normalmente de una joven llamada Nadezhda Ternovskaya. Se sentaban en un banco que hay junto a la iglesia, desde el cual se puede apreciar toda la bahía. Remarcar que ese banco a día de hoy es conocido como el Banco de Chejov, y en ese mismo banco el escritor sitúa al personaje de Ana, de la Dama del Perrito. En esta ciudad, el escritor escribió algunas de sus obras más famosas, como Tío Vania o El Jardín de los Cerezos. Es muy probable que para esta última se inspirara en los cerezos, cedros, rosales o moreras que él mismo plantó en el jardín de su casa. Y para terminar, una anécdota. La hermana de Chejov, María, se instaló a vivir en esta Dacha Blanca desde su inauguración el año 1921 en plena guerra civil. Ella aquí resistió la acometida nazi en Crimea e incluso sufrió un bombardeo. Cuentan que cuando las tropas nazis llegaron hasta la Dacha Blanca, un oficial quiso instalarse en la habitación de su hermano y ella, que ya era una anciana de 80 años, se negó rotundamente consiguiendo que las tropas se marcharan de la Dacha Blanca. Estuvo viviendo aquí hasta el día de su muerte en el año 1957. Esto es todo. Muchas gracias, Valentín. Nos comunican que nuestro compañero está en directo con la mismísima Olga Nipper. ¿Cómo fueron los comienzos de vuestra relación? Nos llegaron rumores de que fueron complicados. Anton Pavlovich y yo nos conocimos en el 1898 y fue una vez que Anton Pavlovich había ido a un ensayo de una obra de Tolstoy en la que yo participaba y un año después empezamos a estar juntos. Lo que pasa es que para esa altura ya Anton Pavlovich vivía en Yalta y bueno, tuvimos que empezar nuestra relación por cartas. Y además Anton Pavlovich decía que él no podría casarse con una actriz, así que tuvo que vencer eso para poder estar juntos. Tengo entendido que la boda fue celebrada en secreto. ¿Eso fue así? Yo quería casarme desde que empecé a estar con Anton Pavlovich. Ya no éramos unos niños. Y si bien Anton Pavlovich también quería casarse hacía mucho tiempo, de hecho unos amigos me habían dicho que es desde el 1886 que se quería casar. Él no quería estas fiestas con mucha gente y le tenía un miedo horrible a esto del brindis con champán y las sonrisas forzadas y las felicitaciones. Entonces, la única condición que tuve yo para estar con él fue para casarnos, que lo hiciéramos en secreto, o al menos que nos casáramos con poca gente y luego avisáramos al resto de la gente.
Entonces hicimos así, hicimos una comida familiar, nos fuimos a la iglesia y desde allí enviamos un telegrama a todas las personas que nos pudieran impedir la boda y nos fuimos de luna de miel. Según unas cartas que han salido a la luz, se dice que había una infidelidad en la relación. ¿Qué puede decir al respecto? Sé que se dice que fui infiel, que estuve con otro hombre. Lo único que puedo decir yo es que nunca tuve hijos con otro hombre, no me casé. Así que lo único que puedo decir es que yo siempre fui la esposa de Anton Pavlovich Chejov. ¿Y cómo llevabais la relación a distancia? Bueno, nosotros empezamos a estar juntos cuando ya Anton estaba en Yalta, yo estaba en Moscú por tema de trabajo, él tenía que estar en Yalta por su salud. Así que era difícil, sobre todo porque nosotros queríamos tener hijos y era difícil intentarlo estando tan lejos, pero habíamos dicho una vez que Anton Pavlovich se iría a Moscú durante un año para intentarlo. Pero para mí particularmente lo más difícil era que a mí me ponía muy triste no poder estar con él, no poder cuidarle. Yo sentía que lo abandonaba. Pero Anton Pavlovich siempre fue muy comprensivo con eso. Él me decía, si te vienes a Yalta y dejas Moscú, no me lo perdonaré jamás. La vida con un hombre como él era sencilla, apacible. Y a pesar que las despedidas eran muy dolorosas, los encuentros eran felices. ¿Y tu relación con su hermana María Pavlovna, cómo la podrías definir? Masha y yo éramos amigas desde antes de empezar mi relación con Anton Pavlovich. Es decir, no éramos solo cuñadas. Y de hecho, todo el mundo lo sabe, que Masha y Anton Pavlovich tenían una relación de hermanos muy cercana, un vínculo muy fuerte. Entonces, eso para nosotras fue complicado. Fue complicado sobre todo porque hubo muchos episodios de celos por parte de ambas. Y me acuerdo que María me decía, si tú no fueras mi amiga y únicamente fueras la mujer de mi hermano, te odiaría, simplemente. Y yo creo que eso para ella hubiese sido muchísimo más fácil. Según conocimiento público, Antón vendió los derechos de autor de sus obras. ¿Cuánto valen las obras de Anton Chejov? Anton Pavlovich cede sus derechos a Adolf Fyodorovich Marx en el 1899 y lo hace por 75.000 rublos por las obras que ya estaban publicadas y las que se publicarían posteriormente. Luego también 5.000 rublos por cada nuevo volumen de 20 páginas y un acuerdo que cada 5 años se aumentarían 200 rublos por páginas. Y los beneficios de las obras de teatro seguirían siendo de Anton Pavlovich. Pero todo esto Anton lo hace pensando en su familia, pensando en dejarle dinero a su familia para cuando ella no estuviese aquí. En cuanto a la última obra publicada por Chejov, El jardín de los cerezos, se dice que fracasó. ¿Eso fue así? La obra escrita, si bien no fue aceptada como se esperaba que fuese aceptada, pero esto fue por culpa de Marx, que él publicó la obra antes de tiempo. Anton Pavlovich le había pedido que quería darle una vuelta, que quería trabajar más los personajes, hacerlos más redondos, y él la publicó, de todas formas. Y esto para Anton Pavlovich fue muy fuerte. Él se sintió muy dolido, traicionado, y empezó a investigar cómo podía hacer para rescindir el contrato.
Pero bueno, de todos modos, la obra montada, el espectáculo, fue recibido de maravilla, fue todo un éxito. Se estrenó en Moscú y de hecho recuerdo que justo coincidió con un cumpleaños de Anton Pavlovich. Y Anton Pavlovich estaba en Moscú. Entonces se le hizo un homenaje que fue magnífico. Yo lo atesoro con mucho cariño a ese día. De acuerdo. Bueno, hasta aquí las preguntas de hoy. Muchas gracias por acudir con nosotros y espero que la vuelva a ver. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Noticia de última hora. El juicio sobre el testamento de Anton Chejov queda resuelto. Tras un año de sesiones desde la muerte del famoso escritor en 1904, la sentencia determina que la herencia será repartida entre los 3 hermanos. Respetando las últimas voluntades del difunto, los hermanos deciden renunciar a ella y cederla íntegramente a su hermana María Pavlovna, como el escritor dejó reflejado en su carta de 1901. Al no tener la carta legitimación notarial, el juzgado del distrito de Moscú inició una nueva causa. El juzgado de distrito de Moscú dictamina que la carta que escribió el autor 3 años antes de fallecer carece de legitimación notarial. Los herederos legítimos de Chejov ceden a su hermana todos los bienes y pertenencias, siendo ella la encargada de la gestión de los mismos. El reparto financiero para sus hermanos se resolverá de la siguiente forma. Iván recibirá 5.000 rublos, Alexander y Mijail 3.000 rublos respectivamente. Para su esposa Olga Niper, familiares y demás amigos, todo se resolverá de la misma forma que el dramaturgo dejó redactado en su carta años atrás. El dramaturgo y escritor cederá también, tras la muerte de su hermana y su madre, todos sus bienes y beneficios a la administración municipal de Taganrog. En cuanto a lo restante de las obras de teatro, tras la muerte de su hermano Iván, irá destinado para satisfacer las necesidades de la educación pública de esta misma localidad. Aquí está Maman. Empiezo. Les he convocado a ustedes, caballeros, para anunciarles que está a punto de llegar un inspector. Aunque dejemos las bromas de lado. Se trata de un asunto serio. Les he reunido a ustedes para pedirles ayuda y consejo. Conociendo la acendrada amabilidad de ustedes, espero me los concederán. Yo soy un hombre de ciencia, siempre metido entre libros, ajeno a la vida práctica. No puedo pasar por alto las indicaciones de personas entendidas y por eso les dirijo este ruego. A ti, Iván Petrovich, también a usted, Iván Ilich, y a usted, Maman. En efecto, manet omnes una nox, o sea, que todos estamos en manos de Dios. Yo soy viejo y estoy enfermo, y por ende estimo oportuno poner orden en mis relaciones patrimoniales, puesto que atañen a mi familia. Mi vida está acabada, y ya no pienso en mí, pero tengo una esposa joven y una hija soltera. Serebriakov, acto 3, Tío Vania.